Bienvenidos a ProTransporte, un foro donde los principales actores del acontecer nacional discutirán sobre el presente y futuro del transporte y la logística en Uruguay. Bueno, continuando con el foro de ProTransporte, vamos a compartir a continuación la charla Factores de decisión de navieras y la coyuntura del puerto de Montevideo, una disertación donde se analizarán los criterios que influyen en lo que es la elección de puertos por parte de las navieras a partir del informe que ha elaborado INALOG y CENAVE y lo contrasta con la situación actual del puerto de Montevideo. Para eso pedimos un fuerte aplauso y recibimos a Yanina Ventura, asesora técnica y jurídica de CENAVE. Bueno, ahí estoy. Buenos días para todos. Bueno, es un honor para el Centro de Navegación participar de este evento que reúne actores públicos, privados y académicos con un objetivo en común, que es fortalecer el posicionamiento logístico y portuario no solo de la región, sino en el plano internacional. Desde el Centro de Navegación, junto con el Instituto Nacional de Logística, asumimos la responsabilidad de colaborar en un estudio, un análisis técnico y estratégico con relación a los factores que toman en cuenta las navieras al momento de elegir un puerto de recalada, en este caso el puerto de Montevideo. El Centro de Navegación es la cámara marítima del sector y tiene la particularidad que reúne a toda la comunidad privada. Ahora yendo al estudio en particular, cuando se desarrolló el estudio junto con el Instituto Nacional de Logística, relacionado con los factores de decisión de las navieras al momento de elegir puertos de escala, se realizó con el objetivo de identificar cuáles elementos eran los que tenían en cuenta las navieras al momento de definir las escalas y cómo se posicionaba Montevideo, en este caso el puerto de Montevideo, frente a esos criterios. Todo ello con la debida metodología y análisis de cada uno de estos factores. Ahí está el objetivo, perdón que me pasé. Para resumir, el informe es bastante extenso, pero se dividió en 3 etapas. En la primera etapa se hizo un relevamiento que permitió identificar dentro de ese 26 factores de decisión que se agrupan en 8 categorías, dentro de las cuales encontramos aspectos jurídicos, de procedimiento, operativos, nivel de conflictividad, confiabilidad en el sistema portuario, reputación del sistema portuario, desarrollo de plataforma logística y la sostenibilidad. La segunda etapa se concentró en la conectividad del puerto de Montevideo durante el periodo 21-23. En esta sección se caracterizaron las rutas marítimas, regionales y extrarregionales, los tipos de buques y las navieras que operan con servicios regulares de carga contenerizada. Por eso digo que es mucho más extenso. Este análisis nos permitió confirmar la importancia del puerto de Montevideo como nodo estratégico, con 6 rutas principales y 15 navieras que brindan servicios regulares, aspecto que merecería hoy una actualización porque, como dije, es del 21-23. Finalmente, la tercera etapa se concentró en una encuesta que fue dirigida a los representantes de esas navieras y el nivel de respuesta fue de un 93%, lo que otorga una altísima representatividad en los resultados obtenidos. Entre los principales aspectos se destacan, más relevantes, se destacan la ubicación del puerto, las operaciones de transbordo, la afectación por medidas gremiales, la flexibilidad y adaptabilidad, conectividad marítima, procesos aduaneros y la seguridad jurídica. Analizando cada una de las categorías, podemos observar que aproximadamente la mitad de esos factores de decisión que influyen en la elección del puerto se relacionan con aspectos operativos. Sin embargo, nos sorprende, el factor que prevalece es el de los costos y tarifas, seguido muy de cerca por la flexibilidad y adaptabilidad. Esto nos indica que la competitividad del puerto no depende solamente de la infraestructura que se tenga o la ubicación, sino también de la eficiencia del sistema y la previsibilidad de las reglas del juego, que en Uruguay es muy fácil saberlo. Por otro lado, cuando se habla de competitividad, no se habla siempre de costos o casi ninguna vez se habla de costos. Hay muchos factores que condicionan la competitividad de un puerto y lo hacen elegible, que es lo que se quiere demostrar con el estudio. No todos es costo, sino que más bien existen otros factores que influyen para que un puerto pueda ser elegible.
Los resultados del estudio nos llevan a reflexionar sobre la importancia de consolidar un entorno logístico y portuario que combine eficiencia, seguridad jurídica, entre otros aspectos. Para esto, Uruguay ya cuenta con ventajas naturales y normativa importante y otros factores importantes como ser la ubicación geográfica, el régimen de puerto libre y la estabilidad institucional. Sin embargo, es importante mantener y potenciar esas fortalezas. Lo que se exige es una acción coordinada entre los actores del sistema, públicos, privados, trabajadores y clientes. El estudio, una vez más, reafirma la confiabilidad del sistema portuario de Uruguay, la reducción de los costos logísticos, la innovación tecnológica, facilitación de proceso y la sostenibilidad son factores para sostener la preferencia a las navieras y proyectar a Montevideo como un puerto hub, que ya lo hablaron en varias de las personas del panel anterior. En ese contexto resulta oportuno detenernos brevemente en la coyuntura del puerto de Montevideo de hoy en día. En la actualidad, el puerto de Montevideo está pasando por un momento de definiciones estratégicas en lo que confluyen procesos de modernización, sostenibilidad, inversiones, estructura, entre otros. Tal es así que el Centro de Navegación, al comenzar el año, creó una agenda con objetivos claros, que le llamamos Agenda 2025-2030, que contiene varios de esos puntos que se consideren centrales para tener un puerto hub. Varios de ellos contenidos en los objetivos estratégicos de la Administración Nacional de Puertos. Dentro de los puntos más importantes destacamos el Plan Maestro como pilar fundamental para la planificación portuaria adecuada, el dragado del canal de acceso y los muelles públicos, dique de reparaciones, el cual está licitado y adjudicado o en proceso, corte del dique de cintura del Freguá, del puerto de Montevideo, entre otros aspectos. En términos de infraestructura, tenemos el dragado 14 metros, del canal de acceso de Montevideo, lo que posicionará a Montevideo como el puerto más profundo del Río de la Plata, incrementando su capacidad para recibir buques de mayor porte y mejorando la eficiencia de estos servicios. El puerto de Montevideo podría verse como un verdadero hub regional de desarrollo logístico, acompasando las tendencias internacionales de diseño y operación de los buques. Esta mejora no solo va a fortalecer la competitividad del puerto de Montevideo, sino de todo el sistema. Amplía las oportunidades de integración y logística con la región. El dragado del canal de acceso al puerto de Montevideo ha sido históricamente una de las preocupaciones planteadas por nuestra institución, ya que constituye la obra de infraestructura marítima más importante, para garantizar así la accesibilidad marítima y la competitividad del puerto. Desde hace muchos años, el SENAVE ha venido sosteniendo que el puerto de Montevideo debería ser el puerto de aguas profundas del país. El puerto de Montevideo, claramente. Si bien hoy en día existe un acuerdo con Argentina por la profundización a la que hice referencia, debemos ser conscientes de que las dinámicas del sector superan ampliamente la burocracia, es decir, todos los trámites que se deben hacer para esos 14 metros. En cuanto al movimiento portuario, a la fecha del estudio, los datos mostraban un crecimiento sostenido de la carga contenerizada, particularmente en los segmentos de tránsito y transbordo, que representan una fracción relevante del total operado. Montevideo consolida su rol como puerto hub natural del Atlántico Sur con esa conectividad directa hacia Europa, Asia y la costa este de América, y en una relación fluida con los puertos principales del Mercosur. Resulta esencial que Montevideo mantenga esas ventajas en materia de eficiencia operativa, regulación normativa y estabilidad institucional. Estos elementos, junto con la flexibilidad y otros que ya nombré, hacen que Montevideo tenga un diferencial, pero ese diferencial tiene que ser mantenido y cosechado, para que al momento que las navieras puedan elegirlo como puerto de recalada. En paralelo a los cambios que mencioné anteriormente, tenemos también la transición energética y la descarbonización del transporte marítimo, temas que están marcando nuevas exigencias a nivel global. El puerto de Montevideo no puede estar fuera de la hoja de ruta de las exigencias a nivel global, porque si eso pasa, quedaría fuera de la hoja de ruta hacia la sostenibilidad, la incorporación de tecnologías para el monitoreo ambiental y el desarrollo de infraestructuras para abastecimiento de combustibles alternativos. Por último, también tenemos la digitalización y la interoperabilidad de los sistemas logísticos, lo cual representa otro de los desafíos que se tienen por delante. También otra de las cosas es el desarrollo de la ventanilla única de comercio exterior, el fortalecimiento del Port Community System, son necesarios para alcanzar un modelo de puerto inteligente, eficiente y seguro.
Para concluir y tomando como punto de referencia el estudio, podemos confirmar como conclusión primaria que las decisiones de las navieras son multifactoriales, pero también nos muestra que el puerto de Montevideo tiene atributos que lo hacen distinto, lo que deben ser preservados y fortalecidos. La infraestructura, la eficiencia de los servicios, la seguridad operativa son pilares fundamentales, pero deben estar acompañados de una gestión colaborativa entre públicos y privados y una gestión transparente, basada en la sostenibilidad y la innovación. El desafío que tenemos por delante es seguir construyendo un sistema portuario moderno, competitivo y plenamente alineado a las tendencias globales, la digitalización y la transición energética. En este camino de trabajo conjunto en el sector público y el sector privado, no solo eso va a ser importante, sino que va a ser decisivo. Cuando podemos alinear visiones, los públicos y los privados, potenciamos capacidades y avanzamos con un propósito común, el beneficio es para todo el país. Sigamos construyendo juntos el sistema portuario del Uruguay más innovador, más sostenible y más competitivo. Muchas gracias.